Ezequías, que el sol se va para atrás los 10 grados, ¿verdad? Y llegamos a la iglesia y no había nadie. Era el día de cambio de hora y no lo habíamos reconocido. Y sí le pasó. Ella oró que tuviera más tiempo y lo tuvimos. Esta discusión es sobre arte y la iglesia. Yo no sé qué hayan discutido hasta este punto en la clase. Yo entro totalmente fresquecito. Pero vamos a... casi todos ustedes están también en mi clase que doy en la tarde, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando estamos hablando de arte en la iglesia, uno de los libros que yo vi que algunos de ustedes pusieron en las notas de cohorte doctoral es el de Francis Schaeffer, el de arte y la Biblia. Sí, y también la estaba usando para mi clase en la tarde. Y ahí los criterios sobre evaluar obras de arte. Y la iglesia va a tener alguna cosa que ver con arte, no importa qué iglesia sea, ¿verdad? Por lo menos van a poner en las paredes quizá retratos, o van a tener, como nosotros tenemos ahí, una macetita, alguna cosa así. No hay iglesia... O vitrales. Vitrales. O aún la forma de la arquitectura de la iglesia. Es alguna forma de arte. ¿Cómo quieres tú que se vea tu edificio? Como se ve su edificio, habla un poco de cómo tú miras el lugar donde la gente se une con Dios, ¿verdad? ¿Por qué hacen las catedrales? ¿Cómo las hacen? ¿Qué es el sentir cuando tú entras a una gran catedral? Te sientes pequeño. Te sientes pequeño. Tú miras y entra la luz de colores por la ventana esa. Es un sentir de majestad, ¿verdad? Cuando tú tocas, cuando eras niño íbamos a una iglesia en México, en la capital de México, una iglesia episcopal antigua. Tenían una de estos órganos con las grandes... órganos tubulares. Tubulares, sí, pero bien grande. Y cuando tocaban un acorde, empezaban a tocar, vamos a decir, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Muy apropiado. Y sonaba, sí, con el 500 años de la Reforma, sonaba el órgano, llenaba. Yo estaba en el coro de niñito y llenaba el corazón, te estremecía con el volumen del órgano ese. Y luego el coro empezaba a cantar y todo estaba de rojo, tenía columnas con oro arriba, estaban, no sé si era oro, pero así de ese color, y todo bien. Que ese te da un sentir muy distinto de quién es, de tu ambiente con Dios, que aún este lugar, cuando nosotros decidimos hacer este templo, era originalmente una casa, y nosotros compramos la casa y la remodelamos como templo, pero una de las cosas que yo quería que se sintiera en este lugar es el sentir todavía de casa, de hogar, ¿verdad? Tenemos sofás, tenemos aquí la chimenea. En el santuario no está bien alto, está más pequeño. Ahora, aparte de eso, cosa de precio, si queríamos alzar el techo tendríamos que construir mucho más alto, pero también yo quería un sentir un poco más íntimo. Ahora, las dos cosas son aspectos de nuestra relación con Dios. La catedral enfatiza la parte trascendental, ¿verdad? Dios como más grande, Dios yo como pequeño, Dios como majestuoso y rey, y trono y todo lo demás. Una arquitectura como esta enfatiza más Dios como amigo, Dios como
Emanuel. Cercano. Emanuel, ok, cercano. Hay otras iglesias que parecen más oficinas, ¿verdad? Que todo es eficiencia, todo es, parece una institución, una escuela, un lugar. Y muchas de esas también tienen pastores que su primera cosa es enseñanza. Nosotros inconscientemente muchas veces se nos entra todo esto y nosotros empezamos a mirar un poco distinto el propósito de por qué nos reunimos. Ahora, todos los propósitos ahí son válidos. Yo entiendo que cuando nos reunimos en la iglesia, nos reunimos para adorar al majestuoso Dios. Y la catedral funciona para eso. Yo también entiendo que entramos a la iglesia como una comunión íntima. Yo también sé que entramos a la iglesia para recibir enseñanza y doctrina, segunda de Timoteo, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada. Pero uno tiene que escoger. Y son decisiones que en caso de las iglesias deben ser conscientes. Cómo tú vas, las cosas que tú pones, aún y cuando hablamos de arte de iglesia es más amplio que eso. Pero comenzando ahí, cuando tú vas a tu lugar de iglesia, tu lugar donde la iglesia se reúne, lo que muchos llaman el templo, pero no me gusta eso porque el templo lo somos nosotros. Ni me gusta que llamen el santuario, porque de veras no es un santuario, ¿verdad? Es un cuarto donde la iglesia se reúne, pero es el nombre común que se usa. Pero cuando tú planeas el uso de arte en cualquier lugar, empezando con el templo, ¿qué es debe tener un propósito lo que tú estás haciendo? Y a veces el propósito solo es para belleza. Como dice el libro de Francis Schaeffer en el templo, Dios ordenó que hubiera representaciones de árboles de granada o de palma. ¿Para qué? Dice, para belleza nada más. Y hay cosas, él no le puso a esos árboles significados. Dice, estas cosas se hacen para que sea bonito. Y nadie dice, pero ¿qué significado teológico tiene el árbol de granada? No lo explica. Le gustan a Dios. Le gusta, lo hizo y lo quiere ahí, ¿verdad? Entonces, en las iglesias hay flores a veces, o hay la pintura de una casa. Pues, ¿por qué? Pues, está bonito. Esa es la razón que la pusimos. Una maceta ahí, o una tiene flores, otra no. Pues, ¿para qué? En 50 años van a preguntar, ¿qué estaba pensando el doctor Whitehouse cuando puse ese? Ese cosas de doctrina quería enseñar. Van a decir que fue su primera iglesia. No, esa es la que, no es la primera, es la que quiero. Es la casa que quiero. ¿Verdad? Para que siempre la miren y digan, pues vamos a hacer una casa pastoral así. Pero la verdad es que, y claro que siempre en el límite de las finanzas que uno tiene para hacer, ¿verdad? Pero yo he ido a muchas iglesias donde la belleza no es una prioridad en lo que ellos tratan de hacer. He visto muchas iglesias durante el tiempo que he oído a predicar o he ido a cantar o alguna cosa así, donde tú ves un templo eficiente, pero no han hecho el cuidado de tratar de hacer que la cosa se vea bella. Hay cosas, hay tiradas por acá, una caja por allá, un proyector que no tiene ni uso, está ahí nada más, unas bocinas viejas, el piano que no se ha tocado en 10 años. Y la iglesia, esta iglesia con un poco de cuidado, unas florecitas acá, podría ser mucho más bella. Y cuando yo entro a un lugar, de veras, yo entro a un lugar así, y quizás sea porque yo soy una persona que me gusta el arte, pero me distrae un poco. Aún nos dice algo
si tenemos reloj en cada cuarto, ¿verdad? Si tú vas a una gran catedral, tú no vas a ver al final del santuario, colgado ahí, un reloj. En mi santuario sí lo hay. Y no porque yo tenga que mirarlo, yo tengo un reloj de pulso, ¿verdad? Y lo bueno es que lo ponemos atrás y no adelante para que la gente no esté. ¿Cuándo se acaba el pastor? A ver, son las 12:30. Pero no hay razones de eficiencia de tenerlo un reloj en cada cuarto, pero también da algo y quita algo, ¿verdad? El hecho de que la gente esté, aquí hay un lugar que tiene un reloj. Yo me acuerdo una iglesia negrita donde fui de color en San Antonio. Empezó el servicio, nosotros, mi esposa y yo íbamos a cantar, era un servicio de canto, empezó a las 6. Nosotros cantamos a las 10:30 y solo estaba a mitad del servicio. Nos fuimos después de cantar porque tuvimos que pagarle a la que estaba cuidando a nuestros niños chiquitos en ese tiempo. Pero le hablé al pastor después y dijo, no, nos acabamos como a la 1:00. No había reloj en esa iglesia. La adoración seguía hasta que ya no había adoradores. Y los puritanos similarmente, ¿verdad? No era tanto la adoración y el canto, pero era la predicación, ¿verdad? El pastor predicaba y predicaba y predicaba y tenían a la señora atrás con la escoba. Si tú te empezabas a cabecear, te daban la escoba y tú le decías, pégame más fuerte, todavía no puedo oír. Pero el reloj enseña prioridades. ¿Cuáles son? En caso de una iglesia como la nuestra, donde tiene servicio en inglés y en español, que tienen que seguir el horario, están forzadas a veces nuestras prioridades. Este servicio tiene que acabar a las 10:10, porque a las 10:30 empieza la escuela dominical y hay un tiempo de break entre medio, y la escuela dominical tiene que acabar a las 11:15 porque a las 11:20 comienza el servicio en español, y el servicio en español va a acabar a las 12:40. ¿Por qué? Pues porque estoy haciendo el mismo sermón que hice en inglés y va a tomar más o menos el mismo tiempo. Entonces todo está reglamentado, pero hay lugares en el mundo donde empieza la adoración y se acaba pues cuando se acaba. Y todo esto es determinado por cosas que nosotros dejamos ser parte del ambiente, aún artístico, de nuestra iglesia. Y toda nuestra vida es igual. Cuando hablamos de arte en la iglesia, podemos hablar de la iglesia reunida y la iglesia esparcida, ¿verdad? La iglesia en su vida diaria. Podemos hablar de la iglesia eclesiástica, como se dice, o el pueblo de Dios en su mundo. Y hay muchos cristianos que no le dan importancia en su vida a lo que es el arte. El arte va a expresar tu arte en tu casa, en tu trabajo, va a expresar en tu ropa, va a expresar algo de lo que tú piensas de cómo es Dios y qué es importante, que tú consideras tus valores. Y si tú tienes en tu casa puras de esas pinturas que están hechas en terciopelo de Elvis y de con luz negra, con la luz negra, va a dar una idea distinta de lo que tú piensas, de que si tú entras a tu casa y alguien ha pintado una pintura bella del Gran Cañón o del mar o como yo tengo saliendo de mi recámara en mi casa, un pintor que ya falleció desafortunadamente, que estaba en nuestra iglesia, me pintó una copia de la pintura de Rembrandt del Regreso del Hijo Pródigo. Oh, sí. Una pintura maravillosa en el original, donde el hijo pródigo regresa y está abrazado, arrodillado, abrazando a su papá, y su papá abrazándolo a él, y tiene sus zapatos deshechos y cayéndose la suela del zapato y todo lo demás, y atrás en la oscuridad está el hermano mayor con una cara de pocos amigos. de pocos amigos,
Y yo lo tengo ahí en mi casa. Siempre me ha gustado esa pintura. Y me acuerdo hace años, estábamos en la facultad del seminario, estábamos en una reunión en Corpus, no en Corpus, en Padre Island. Y el doctor Hegel, en ese entonces, estaba dando una plática sobre esa pintura. Y tenía una copia de esa pintura y nos estaba hablando de Rembrandt y de su pensar al hacer esa pintura y todos los detalles de la pintura, cómo eran. Yo cuando tuve hecha esa pintura, cada día cuando yo salgo de mi recámara, lo primero que yo veo es esa pintura, está al salir en la pared opuesta a donde salgo de mi recámara. Y lo he usado todos los días como un recuerdo para perdonar a la gente que me ha ofendido, a la gente que se ha ido en su propio camino cuando deberían enseñarme respeto, lo que sea. Y esa pintura ha sido una gran ayuda para mí en mi vida cristiana, para empezar todos los días, porque salgo en la mañana, lo primero que veo es eso, y yo me dice, ¿a quién le tengo rencor hoy? ¿Qué tengo que hacer para ser como el padre del hijo pródigo en esa situación? Entonces, el arte va a tener sus asociaciones en las mentes de... Sí. Podemos decir que la liturgia también es arte. La liturgia es arte, a veces es arte buena y a veces es arte mala. Como lo que vimos, vamos a ver esta tarde en el libro ese, ¿verdad? De Schaeffer, ¿verdad? Arte en la Biblia dice, lo primero que uno tiene que determinar es excelencia técnica. Entonces, la liturgia debe ser, y de nuevo, el tipo de liturgia va a dirigir cómo tú miras al Dios a quien tú estás adorando en ese servicio. ¿Y cómo vienes tú? ¿Qué es el énfasis litúrgico? Y por eso hay iglesias litúrgicas y iglesias no litúrgicas. No, toda iglesia tiene es litúrgica. Depende de, simplemente hay una más complicada y una más simple. Una iglesia carismática donde todos entran, cantan 2 y 3 coritos, hablan en lenguas y luego dan una platiquita, una profecía, y luego toman su ofrenda y sube el pastor o la pastora y hace su cosita y luego cierran con otros coritos. Esa es una liturgia, ¿verdad? Y casi siempre lo siguen en la misma orden. Si tú entras a una de esas iglesias y dices, somos espontáneos. No. Guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo les guía igual cada domingo. ¿Verdad? Esa es su liturgia. Es tan puesta. Si el día siguiente viniera el pastor, el domingo siguiente viniera el pastor y dice, hoy en vez de los coritos vamos a cantar Castillo Fuerte es nuestro Dios. Nos estás horcando el espíritu. ¿Verdad? Y se sentirían igualmente frustrados con lo que está pasando, que si de repente tú entraras a una buena iglesia presbiteriana y el pastor dice, ahora tenemos un mensaje en lenguas. Estaría igualmente, no cabría. Lo que el problema no es liturgia o no, está analizada o no. ¿Qué es lo que estás tratando de que la gente vea? Porque todo lo que haces en el servicio va a tener un efecto sobre cómo esas personas miran a esta interacción que están teniendo ellos con Dios y el Dios con quien están teniendo interacciones.
Si puedo comentar, en el principio cuando yo comencé como pastor, la iglesia era carismática. Sí. Y pues poco a poquito estuve tratando de cambiarla más a reformada, ¿verdad? Sí. Y cuando la gente comenzó a ver los cambios de la liturgia, Sí. comenzaron a decir, aquí en esta iglesia ya no está el Espíritu Santo. Porque comenzamos a cambiar el enfoque. Sí, exacto. Tú más que cualquiera de nosotros has visto y experimentado exactamente, pero cuando se entra y se cambia, luego la gente realiza que el Espíritu Santo todavía está. Solo que ahora está otro énfasis. Y la pregunta no es si está o no el Espíritu Santo. Eso depende de todo el corazón del que está adorando y alabando y teniendo la interacción. Yo, por ejemplo, yo tengo un amigo mío, es sacerdote episcopal allá en Nueva York. A él le encanta la liturgia alta, como se dice, la bien dramática, con todo el incenso pero yo no, okay, pero esa es una cosa de gusto, okay, y por eso hay iglesias para todos. Para mí la cosa es no qué es la liturgia, pero qué estás tratando. Si él es una persona infatuada o tiene un amor, no le voy a decir, es un amor con la majestad de Dios, y debemos tenerlo, ¿verdad? Y eso es lo que él quiere que su iglesia vea. Estaba en la otra clase, uno de los YouTube que di de tarea la vez pasada, hablaba de la belleza y el lenguaje, y decía que hay una diferencia hay palabras que tienen no un significado, pero una connotación más majestuosa que otras. Aún saliendo de la majestad, es muy distinto, aunque es el mismo acto, decirle a una mujer, te quiero hacer el amor, que te quiero, y usa la palabra que comienza con che. ¿Ok? Es el mismo acto, pero el ambiente alrededor de las dos palabras es totalmente diferente. Uno se le dice a la esposa, otro se le dice a una ramera, ¿verdad? O una persona que la vas a violar. Entonces, las palabras que usamos en la liturgia, la música que usamos en la liturgia, va a tomar una escala desde majestad a intimidad, donde la diferencia es una diferencia de sentir de distancia. Ahora, las dos, si vamos al extremo en cualquiera de las dos, erramos. Dios es totalmente majestuoso, pero no es inaprochable. ¿Ok? Dice que vengamos con confianza delante del trono de Dios. Entonces, si ponemos como también majestad trascendente, Dios es trascendente, aquí Dios es inmanente. Ok. Si nosotros nos vamos totalmente aquí o totalmente aquí en nuestra adoración, estamos errando, ¿verdad? Dios no es exactamente como nosotros, aunque Dios se volvió humano y se encarnó en la forma de Cristo, tomó la vida de hombre, y aún quitando el área del pecado, aún como humano, Dios siempre sigue siendo Dios. Pero también aquí, Dios en la encarnación siempre va a ser Emmanuel. Así que no podemos tener una cosa donde llegamos como el término judío, Ein Sof, que es Dios inconocible,
básicamente. Lo usan mucho en lo que le dicen el Kabbalah y otras cosas aquí. Ni tampoco podemos llegar aquí en el punto donde Dios no tiene misterio, no tiene nada, es común. Es totalmente común. Pero dentro del rango aquí, cada persona tiene un énfasis que le nace. Algunas personas están llamadas más hacia... Para mí es uno de los más grandes milagros que el Dios majestuoso se volvió un humano. Y que es mi hermano. Y que es mi amigo. Y que yo puedo venir a Él todos los días. Es muy íntimo. Esa verdad a mí. Y una que se ha perdido, yo creo mucho en la iglesia, la humanidad del Señor. Y atentado en toda área como nosotros, mas sin pecado. Y todo eso. Si yo tengo una iglesia que un pastor está viendo más a eso, no se descuenta esto, pero su liturgia, su predicación, su modo de predicar va a enfatizar, y el arte que está en su iglesia va a enfatizar la encarnación, va a enfatizar Emmanuel, va a enfatizar Cristo es mi amigo, Cristo es mi hermano. Soy hijo de un rey, pero hijo, ¿ok? Pero luego llegando como mi amigo, si tú tienes más, te agarra tu corazón más la idea de la majestad de Dios, la liturgia va a reflejar. Hacerse más solemne. Y no solo solemne, pero sí solemne. Las iglesias van a ser más amplias, la música va a ser más real no en realidad, pero como realidad. Estos van a usar órganos y arpas, Cuernos. trompetas, sí, chofar. Estos, ahora, cuando hablo de arpas, estos van a ser las arpas. Sí. Okay. Estos, si usan arpas, van a ser los arpas de David. O van a usar guitarras, o van a usar instrumentos folclóricos más comunes, más del pueblo. Y no porque sea... Ahora, hay casos, especialmente en México, en los lugares donde usan guitarras porque es lo que pueden. No hay otra... ¿Quién va a tener un órgano de tubo? No. Allá. ¿Y quién lo va a saber tocar? ¿Verdad? Así que hay veces que la necesidad maneja la realidad. Y también creo que también el talento también. Sí, pues es necesidad, ¿verdad? Por eso digo, ¿quién la sabe tocar? ¿Verdad? Y si quieras un piano, como yo he visto iglesias allá en el interior de México que algún misionero les donó, y el piano está. Nomás sirve para poner un jarrón de Porque no hay nadie en 1000 kilómetros que la pueda afinar, menos tocar, ¿verdad? Si la tocas, se corren todos, pero la guitarra 6 cuerdas, las afinas y ahí se va. Se revienta. Entonces, sí también, pero es más fácil comprar una cuerda de guitarra. Y he visto iglesias donde la guitarra tiene 5 cuerdas y las pegan todas. Me acordé. Y entonces, el arte que cada uno de esos lleva va a mover tu congregación hacia una de estas dos. Ahora, lo importante para pastores, yo creo, es si tú eres un pastor que tienes una iglesia que tiende a esta dirección, el trabajo duro del pastor es, en medio de todo eso, todavía poder de alguna manera enfatizar esto. Porque todo lo del arte está hablando sobre la otra cosa. Y si tú eres uno de estos, yo he encontrado en iglesias así, muchas bautistas o pentecosteses, qué difícil es salirse de esto y enfatizar la majestad de Dios. Porque todo lo que está alrededor en su liturgia y en su arte, en su iglesia, no está hablando de eso. Entonces,
el pastor que está en una iglesia de estas tiene que hacer un esfuerzo consciente de todavía venir aquí. Y el pastor que está en una iglesia de estas tiene que hacer un esfuerzo consciente para enfatizar el otro. Ahora, en la adoración judía, especialmente después del cautiverio, o aún antes, porque ¿qué pasaba en el ambiente judío durante el reino de Israel? ¿Cómo era la adoración en ese tiempo? ¿Qué era el centro? Y esta es una pregunta concisa, un trick question. ¿Qué era el centro de la adoración en el reino desde el tiempo de, vamos a decir, del tiempo de Salomón en adelante? El templo. Ok, era uno de dos centros. ¿Qué era el otro centro? ¿Mande? No, ese había acabado. Ese había acabado. Ok. En nación. El altar. El altar estaba en el templo. Pero había otro centro que no se menciona mucho, pero que estaba. Porque la gente iba al templo ¿cuándo? Una vez al año. Había varios festejos que tenían que ir. Tenían que ir durante Pascua, durante Fiestas Tabernáculos, solemnes. Pentecostés. Había 7 festivales centrales donde la gente entraba al templo. ¿Qué Comida. pasaba el resto del tiempo? Había la sinagoga. No, eso no pasó hasta después de Babilonia. Sí, el monte. La sinagoga era una invención del cautiverio. Cuando no había templo, se empezaron a reunir en sinagogas. ¿Qué había antes de la sinagoga? ¿Dónde pasaba casi toda totalidad de lo que pasaba como adoración cuando no iban al templo? En las casas. En las casas. Así es. En las casas. Entonces, 5 a 7 veces al año, las familias iban al templo y experimentaban la liturgia de la majestad. El templo era una obra de arquitectura y de arte con su Majestuoso. oro, imagen, querubines, todo lo que enfatizaba que increíble era Dios. Pero el día de reposo era un día familiar. Tú no podías caminar ni el kilómetro para ir a un lugar reunido de adoración. Lo que decían en la jornada de un sábado, ¿verdad? No me acuerdo qué tiempo era. Pero tú adorabas con tu familia en el día de reposo. Y ahí tú tienes el otro polo. Porque tú estabas en tu casita, estabas con tu papá, tu mamá, tus abuelos, era una familia extendida usualmente, reposando y adorando al Señor en una forma íntima donde no había gran columnas o altares o nada así. ¿Qué significa reposo? Rest. Oh, okay. The rest day, el sábado. Okay. Entonces, en el sistema judío de ese entonces, los dos polos tenían, para ponerle así, tenían su culto separado. Tenían sus cultos del templo que enfatizaban la trascendencia, tu pecado, tu separación de Dios, el altar, la sangre, todo lo de la expiación, todo eso que venía con la majestad de Dios y qué alto es Él y qué pequeño eres tú, se veía aquí en el templo. Pero en tu familia tú tenías el día de reposo, el día de descanso, el día que cada semana tú te reunías, empezaban el día a la noche del viernes con la comida de la cena, la familia, daban la oración, le daban agradecimiento a Dios por la comida y ahí lo comían en su situación humilde, familiar y le daban gracias a Dios por la situación cotidiana. Lo que después se desarrolló en cautiverio, en la sinagoga, originalmente fue simplemente adoración familiar, donde Dios está con nosotros.
ahí nada más en medio de lo que estamos haciendo. La iglesia ha perdido parte de eso y parte, yo creo, en lo que creo que es un gran accidente teológico, y esto es mi propia opinión, pues cuando la gente, el pueblo de Dios empezó a llamar el domingo como el Sabbath, el día de reposo. El domingo es el día que nos reunimos como iglesia a adorar. Quizás se ponga más aquí. El día de reposo no fue un tiempo, hasta después del cautiverio, no fue un tiempo de asamblear, de venir a un servicio formal. Era un tiempo de familia, donde la familia gozaba de Dios. Y creo que es el gran problema con los adventistas. Además de que hay otras situaciones, pero el adventista dice, tú debes adorar el domingo, el sábado. Y los restos dicen, no, eso fue cambiado a domingo. Yo digo, no, y no, para los dos de ustedes. El sábado fue un día de, ¿qué? Reposo. No un día de asamblea, hasta después del cautiverio babilonio. La adoración formal en el Antiguo Testamento fue durante las fiestas. Y no había adoración formal cada semana. Ningún lugar en la Biblia propia tú la ves, hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no la ves. Y en el Nuevo Testamento lo ves solo porque ya se había hecho costumbre después del cautiverio. Cristo no lo descarta, no dice, pues paran de reunirse en las sinagogas, o no tengan sus propias congregaciones, aún más van a congregarse. Pero no era una cosa puesto bajo la ley en el Antiguo Testamento. Técnicamente, el día séptimo es el día de reposo. El día primero es el día que la iglesia escogió, y no hay ningún lugar donde es mandado, para que ellos se podían reunir. Y eso es importante porque en situaciones misioneras ese día puede cambiar. Si tú vas a un país musulmán, ¿cuándo vas a tener tus servicios? No el domingo. ¿Por qué no? No, vas a tener viernes. Correcto. Porque es el día cuando ellos no están trabajando. Si tú los quieres ganar, tú vas a poner tu servicio en el día que ellos puedan descansar. Porque vamos a tener el domingo. Pero domingo estoy en mi chamba. Estoy trabajando. Entonces, todo esto, hay arte. Ahora, una cosa es esta. Y yo quiero decir, el arte va a afectar cómo nosotros vemos. Pero, ¿qué de arte, cuando tú haces una obra de arte? Si tú eres un pintor, tú eres un músico. ¿Qué, por ejemplo, yo vi un libro, ya no lo tengo y lo tiré porque me enojaba, pero lo debería haber guardado como ejemplo. Un libro sobre cómo enseñar a escribir cristiano. Habla de escribir cuentos cristianos. Fue escrito por un menonita, yo no me acuerdo quién. Pero decía, el propósito de la historia cristiana es específicamente dar el evangelio. ¿Qué creen de esa frase? Reducida. Sí, ¿verdad? Eso no es arte, eso es propaganda. Eso es propaganda. Ahora, propaganda con un mensaje bueno, pero propaganda de todos modos. Cuando yo escribí mi novela, mi propósito es pues, a ver cómo voy a dar el evangelio en mi novela. Ahora, ¿mi novela tiene elementos del evangelio? Sí, soy cristiano, lo va a tener. Estoy escribiendo desde una cosmovisión de caída, creación, caída y redención, ¿verdad? Va a haber elementos que que señalan hacia el evangelio. Pero como un artista, para empezar con el propósito de tengo que dar el evangelio, o mi obra de arte no vale delante de Dios, es una cosa, yo creo, falsa. Ahora, yo no creo que es malo hacer un cuento, un relato con el punto, para dar un punto bíblico,
por ejemplo, Cristo lo hizo en sus parábolas. Esas parábolas fueron escritas con un propósito, o fueron inventadas porque no las escribió él, pero para dar señalar un punto, una ilustración, ¿verdad? Él las inventó para esa razón. Pero no toda arte tiene ese propósito. Yo tengo que ser íntegro. Si yo voy a escribir o a pintar o a hacer un canto y lo hago y si alguien me lo comisiona, bueno, está bien, dice tal y tal, te comisiono a escribir un canto para mi boda, y yo empiezo a escribir el canto. Está bien, si me van a pagar X dinero para hacer un canto para la boda de alguien, es igual que si me pagan X dinero para tomar una foto, pintar una pintura del novio y la novia. Pero yo tengo que estar seguro que lo estoy haciendo en consonancia con una sinceridad que viene en mi corazón. Ese es el problema con mucho de lo que está pasando con la situación gay ahorita y los cristianos. Un pastel de boda bien hecho es una obra de arte. ¿Okay? Es una obra de arte que expresa algo sobre la relación por la cual tú estás haciendo el pastel. Si tú no es una fábrica que simplemente está sacando, y si es eso, pues cualquiera lo puede ir a la tienda y comprar. Pero tú estás haciendo una cosa individual entre una pareja gay. Queremos que tú hagas un pastel que celebre nuestra boda. Tú estás haciendo una obra individual, donde tú estás siendo forzado a hacer una obra en contra de lo que crees. Y no importa qué crees, puede ser un musulmán. ¿Qué pasa si es un musulmán que dices, yo quiero que tú hagas un pastel que diga, Cristo es el Señor? O el profeta Mahoma está bajo Cristo. ¿Deberías tú poder forzar a un musulmán a hacer eso? No. Yo lo estoy forzando a ser hipócrita o dejar de hacer pasteles. Si el rey puede venir a un rey, vamos a decir un rey del Renacimiento o la Edad Media, viene a un pintor cristiano y dice, ¿sabes qué? Yo quiero una pintura de la Virgen María, pero quiero que uses como modelo a mi Sancha aquí, no mi esposa, pero la que tengo, o sea, y úsala para la Virgen, porque yo quiero. Y el pintor es un católico religioso, y el rey le dice, si no lo haces, pues mueres. Entonces hay una dificultad muy grande para el artista, ¿verdad? Y es el mismo problema. Puede haber un tiempo cuando tú lo que hagas de arte enseñe lo que tú crees, o tú decidas no representar lo que tú crees y hacer un arte falso. Y luego la gente te va a decir, esa arte no es íntegra. Una de las 4 características que Francis Schaeffer dijo es integridad. Lo que tú hiciste de arte va de acuerdo a lo que tú ves como la realidad. No, al final de cuentas, otra cosa es, de veras representa una cosmovisión cristiana. Pero esos son 2 puntos separados. Si tú no eres cristiano y tú estás haciendo pura arte cristiana porque eso paga el dinero, es como, yo no sé cómo los guías en Israel lo pueden hacer, los guías turísticos, porque ellos no creen nada en Jesucristo y te están llevando a Belén, pues aquí nació tu Salvador y aquí ahora págame mis shekels. Entonces ellos están dándote un peregrinaje religioso cuando ellos no creen nada de lo que están
Y no lo están haciendo, pues, históricamente aquí nació en el año tal y tal, señor, el hombre que después fue crucificado, que tenía como nombre Yeshua y vivía en Nazaret. No, te lo ponen, aquí fue donde Jesús y Juan Bautista bautizaron, aquí fue donde Jesús sacó a no dice, aquí fue donde Jesús sacó a los demonios y los metió en los cerdos y los mandó a la fregada al agua. Te lo quieren poner para que tú tengas una experiencia religiosa. Espiritual. Y lo puedes tener, y qué bueno si lo tienes. Pero Él, el que te está diciendo, lo único que a Él le importa al final del día es pues cuánto me pagaron por la gira. Y hay una hipocresía en lo que está haciendo. Y si lo hace bien, quizás sea muy bueno con su voz. Y Él pueda venir y darte una experiencia espiritual con cómo Él habla de esto. Pero no lo cree. Igual tiene que pasar en nuestra iglesia con lo que usamos como cristianos. Cuando hacemos arte, tenemos que hacer arte que viene desde nuestro propósito como un subcreador, para que esa arte no sea simplemente algo, pues lo estoy haciendo porque soy artista y así. Ahora, si tú eres artista, el que pintó mi pintura esta de mi novela, y también me pintó el cuadro de Rembrandt, tenía que ser una gran diferencia. Él era un artista comercial. Él hizo portadas de álbum para B.J. Thomas. No sé cuántos de ustedes tengan la edad para recordarse de B.J. Thomas, el músico. Raindrops keep falling on my head. Sí. Él hizo una portada para uno de sus álbumes, varias cosas. Y él hacía arte comercial. Siempre él tuvo que decir, sabe que yo hago arte comercial, pero nunca voy a hacer arte que vaya en contra de mí. Voy a hacer arte que no tiene nada que ver básicamente con mi fe, pero no va a ser arte, por ejemplo, él no va a hacer una pintura de Beyoncé enseñando los... ustedes saben, cuando le falló la vestidura, como en el Super Bowl hace unos años. Tienes todavía que decir, ok, yo hago arte comercial, yo pinto retratos de personas, yo hago portadas para discos. El artista no tiene que ser cristiano, puede ser secular. Yo hago eso, pero yo todavía tengo que hacer arte que no va en contra de mi cosmovisión. Puede ser comercial. Me lo comisionaron, así vivo. Igual, por eso, ¿se acuerdan la vez pasada los que estudiaron en mi clase? ¿Ok, verdad? Religioso, secular, sagrado, profano. Ok. Yo estoy haciendo una portada para un álbum de B.J. Thomas. En este lado cae, ¿dónde queda ese álbum? O la portada. Es secular, ¿sí? Está de este lado. No es religioso. ¿Dónde cae en este eje? Ese depende de la tema. ¿El tema? No, el tema está aquí. La dirección está aquí. Si yo pongo al artista que voy a hacer una portada y él está pegándole a una mujer con su guitarra mientras la viola, entonces va a quedar ahí. Si yo hago una portada que está de acuerdo de una cosmovisión cristiana, aunque el músico sea secular, él puede estar aquí.
Mi cosmovisión toma eso y eso es una cosa secular porque no es directamente religiosa, pero es sagrada, es algo que Dios aprueba. Entonces, por eso yo creo que este tipo de diagrama ayuda. Trabajo en la iglesia, arte en la iglesia, ¿okay? Religioso, pero también hay arte en la iglesia secular, hay arte secular. Aquí tenemos esta, ¿verdad? No hay nada religioso en esa pintura. Pero no tiene que ser por eso profano, ¿verdad? Puede ser todavía del lado sagrado. Entonces, es importante que miramos cada cosa en nuestra vida y decimos, no tanto es religioso, es secular, aunque eso es importante. Si está directamente en la iglesia, probablemente va a ser arte religioso. Pero los árboles de granada que estaban en el templo, ¿qué eran? Eran seculares, porque no tenían directa significado religiosa, pero eran sagradas. Esa es una granada. La misma pintura del árbol de granada, si hubiera estado en el templo de Baal, hubiera estado acá. Toda la misma pintura, lo pones en el templo de Moloch, el templo de Baal, y cambia, porque la dirección está distinta. Ya es... Faltan 5 minutos. Sí, para llegar allá al santuario, yo tengo que poner el proyector y todo. Pues ya vaya así. Justo. Me la decía. ¿Quién te viera? Esto es vergüenza, ¿no? Necesita reorientación. Sí, ¿verdad? Ahora sí ya se puso más difícil esto. ¿Ya sigue caminando? Sí, ya capilla. Falta el cuarto, ahora faltan así. Ah, ya lo mandaron a poco. Te lo mandaron. La dos. No, es que hay dos. Ahí sale. Sí, se nota con la foto. Sí, sí, ya lo imprimí. Creo que es el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y él que lo mandó así. Un fragmento del profundo libro de Dios y Dios que saldrá público con un nuevo nuevo y lo escribió con bueno, los pueden algunos no pueden leer.
Pero aquí está el ocaso, los pensamientos centrales. Pero no son piezas, Y ese quinto como invierno. Sí, ese invierno, ¿no? Pero todavía se durmieron ustedes bien tarde. Hombre, ya estaba cansado. No, está Muy pesado. están bien, sí. Muy intensos. Muy intensos. El día, No, se andaban intensos. Y andaban porque me sobró hielo. A cada ratito, ¿no? Porque me sobró hielo. No, pues, se pusieron más intensos. Ay, qué raro. Pues que eso me Dos. Desde media semana ando fuera de mi casa como apenas. 2 semanas. No, de media semana. Ok. Salí el miércoles y llegué el sábado. Casi pareces Pedro Infante, ¿no? Sí. Ya vine vieja, ya me voy vieja. Con sus múltiples trabajos. No, y es que se fue. Con eso hay un chavo que se llama Trujillo, así está igual, siempre anda fuera de su casa. Obvio que es el nombre también, Trujillo. Hermano Godínez, este mes vamos a venir 2 veces. Diciembre, Nada sí. más diciembre, ¿verdad? Diciembre 15 y 16. No. 15 y 16. Ajá. Sábado y domingo, viernes y sábado, sí. Y no voy a poder. Uy, no. Me toca oficiar en la boda. Se encarga el otro. Como un anciano, le voy a decir, hermano. Le toca oficiar la boda. Claro. Sí, sí pasa. Total, una más, una menos. Sí, no, hijo, dice mío, ya. Pero esa es la segunda, ¿verdad, hermano? ¿O la primera? ¿Qué? En diciembre. En diciembre ya es la penúltima clase del semestre. No, pero a lo que me refiero. ¿A qué te refieres? Me refiero a que, me refiero a que si es la segunda, la primera es la primera semana, ¿no, hermano? La que venimos. Es la primera semana, no sé, a ver. O nada más hasta. ¿Sigue grabando? Sí, va. ¿Cómo se tiene esto? ¿Sabe usted, hermano? ¿Eh? Porque creo que sigue grabando. A ver. Querían que... Dice grabando, sí, ya ni muerle este muchacho, hombre.